Voy a tratar de que conceptualizarme en esos 3 puntos, ¿verdad? El primer punto, y creo que es el más importante, es que todo el plan redentor de Dios cumple su objetivo en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Ese es lo básico, lo que debemos de saber, ¿verdad? Y miren ustedes, aquí en su segunda hoja, yo aquí lo traigo, es el árbol de la vida de Jesús. Antes. Si recuerdan ustedes, cuando iniciamos este taller de raíces hebreas, les daba yo algunos objetivos. En este caso, estos son los 5 objetivos que nosotros vimos al inicio de este taller, por ahí de febrero, que comenzamos este viaje por las raíces hebreas. No sé ustedes, y ustedes serán los mejores aprobadores, en decirnos si esos 5 puntos realmente cumplimos con ellos, ¿verdad? En mi persona, si cumplimos, si nos acercamos un poco a lo que en aquellos tiempos, en febrero, eran los puntos que íbamos a tratar, ¿verdad? Hoy que estamos terminando esta aventura, yo le digo esta aventura por las raíces hebreas, esta aventura de 6 meses, creemos haber cumplido cabalmente los objetivos. Y quiero decirles que pues sí, quedaron cabos sueltos, quedaron a lo mejor algunos temas, como decía el pastor Javier hace rato, les vamos a dejar quizás a lo mejor algunas tareas, ¿verdad? Hay temas que a lo mejor nos faltó profundizar, pero bueno, esto es para lo que Dios nos alcanzó, es para lo que Dios nos dio y creo que es lo importante, ¿verdad? Entonces, les decía que tenemos este árbol de la vida que ustedes lo tienen en la hoja número 2, y ese árbol de la vida está sacado de la Biblia de Estudio Thompson. No sé si ustedes la conozcan, está hasta el final, y aquí lo importante de este árbol, y por eso les decía, el primer punto es que todo el plan redentor de nuestro Señor cumple su objetivo en la figura de nuestro amado Jesucristo. Como ustedes lo pueden ver, las raíces que están abajo, este es un árbol, y las raíces identifican la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. En la parte derecha de ustedes, ahí dice su humanidad, Génesis 3:15, y creo que en este árbol, si ustedes lo ven, que va ascendiendo desde las raíces donde es la preexistencia, del lado izquierdo ustedes tienen los versículos que hablan de esa preexistencia de Dios. Tiene también su humanidad, su nacionalidad, cómo iba a venir después, conforme va subiendo este árbol. En la parte B vemos las profecías que fueron anunciadas en el Antiguo Testamento y de las cuales muchas de ellas pues han sido cumplidas. En el punto C podemos ver la carrera que nuestro Señor Jesucristo, en el momento determinado, en el momento que Dios tenía destinado, comienza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y así posteriormente va subiendo el árbol hasta que hasta en la parte de arriba tenemos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que esa es, creo que, la parte que nosotros queremos que ya pase esta situación. Ahora, ustedes pueden decirme, y bueno, y todos esos numeritos, si ustedes se fijan, tiene un montón de numeritos, ¿verdad? Ay, creo que aquí se pixeleó. Ya está. Se pixeleó. Bueno, tiene unos numeritos. Todos esos numeritos los pueden encontrar en el anexo. Ahí en la parte de hasta atrás están los anexos. En el anexo 2, en el anexo 1, pueden encontrar el numerito, es cada uno de los versículos que habla de la obra y vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como pueden ver, este árbol, a final de cuentas, a mí me gusta mucho presentar este árbol, y este árbol es sinónimo de un estudio detallado de la obra y vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero quise compartírselos en esta última clase, porque a final de cuentas, todo lo que habla la Biblia puede centrar
centrarse solamente en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso quise presentárselos, quise que ustedes lo tuvieran, y desde aquí, desde este momento, hace rato platicaba el pastor, que algunos del movimiento de las raíces hebreas dicen que el Evangelio desde Éxodo se hablaba. Yo creo que el Evangelio se habló desde el Génesis. Génesis 3:15, no sé si ustedes recuerdan Génesis 3:15, cuando dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza. Indudablemente ese versículo estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Desde ahí la simiente de la mujer, la cual heriría en la cabeza a la serpiente antigua, sería nuestro Señor Jesús. Entonces podemos ver en el anexo 2, que también ustedes tienen en las hojas, pueden ver ustedes este cronograma o esta cronología de profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo y su cumplimiento. Van desde Génesis 3:15 precisamente, donde la simiente de la mujer heriría al enemigo, ¿verdad? Posteriormente podemos ver que también él fue descendiente de Abraham, descendiente de Isaac, descendiente de Jacob, él fue también de la tribu de Judá. Entonces podemos ver cronológicamente cómo nuestro Señor Jesucristo estaba proféticamente desde el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, este es el primer punto. Les decía yo que quiero tocar 3 puntos básicos en esta clase de conclusión del taller de raíces hebreas. El primer punto es que todo se centra en nuestro Señor Jesucristo. Segundo punto, no sé si ustedes se acuerdan de lo que estudiamos y lo vimos precisamente en algunas clases, en donde el Señor se fijó en la fe de Abraham. Él dijo que él iba a ser el instrumento de bendición y de salvación, no nada más para el pueblo de Israel, sino también para todas las naciones. ¿Se acuerdan? Génesis 12, versos del 1 al 3. Pero este verso tenía una condición. ¿Cuál era la condición de este verso? Que él tenía que dejar su parentela. Y después de dejar su parentela, había tres cosas que él le prometió en Génesis 12, 1, 3. Primer cosa, que está en rojo. Si ustedes lo pueden ver, por eso se los puse en colores, y esto ya lo habíamos visto. Realmente estamos aquí recordando, vamos a recordar rápido, por eso me voy a ir rápido, porque vamos a recordar rápido lo que hicimos en el taller. Primero, haré de ti una nación grande. Ese ya pasó. Hizo una nación grande de Abraham, de Isaac y de Jacob. Segundo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. También esta parte también ya fue cumplida, ¿verdad? Si nosotros vemos el pacto sempiterno, porque así se llama este pacto, el pacto que Dios Jehová hizo con Abraham, es un pacto que nunca podía ser desechado, es el pacto sempiterno. Entonces, la segunda parte también ya fue cumplida. Luego viene la tercera parte: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta parte que va de Génesis 12 a 17, es decir, desde que toma Abraham y le dice que salga de Ur de los Caldeos, hasta que en Jacob está prometida lo que Dios hace. Entonces podemos ver que el Señor lo hace en 3 partes, ¿verdad? Y en esa tercera parte, no sé si ustedes se acuerden de esta gráfica. Permítanme que esto está... Ya saben que a mí la tecnología luego se me alenta. Ahí está. ¿Recuerdan ustedes esta línea del tiempo? Esta línea del tiempo también ya la vimos. Ahora, quisiera que la vieran y que la tuvieran en su cabecita. Tenemos esta parte y la vimos, que todo esto es el plan de Dios, ¿verdad? Y esto creo que fue el viaje que hicimos en este taller de raíces hebreas, desde Génesis 12, 1, 3, hasta que llegamos a ver los evangelios como literatura judía. Vimos los evangelios, cómo lo veían, cómo eran para los judíos, ¿verdad? Entonces, hasta esta parte creo que nosotros hasta aquí
lo hemos visto, ¿verdad? Hasta aquí creo que hemos llegado a verlo, pero de su cabeza no saquen esa línea del tiempo, manténganla ahí, porque ahorita vamos a complementar. Si ustedes ven, para mí el centro es nuestro Señor Jesucristo. La mitad de este viaje, yo les digo así, de este viaje que hemos hecho, es decir, el Antiguo Testamento fue hasta antes de nuestro Señor Jesucristo. Llega nuestro Señor Jesús y a partir de ahí, es más, Él parte la historia. Es el único que ha partido la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Él hace un parteaguas en esta historia. Entonces tenemos que verlo como una primera parte, que es el Antiguo Testamento, y una segunda parte, que es la que ahorita vamos a ver, ¿verdad? Entonces recordemos lo que en Génesis 35:11 Dios le dice a Jacob. Le dice que de él hará una nación, pero también una asamblea de naciones. Esta parte, esta diapositiva también ya la habíamos visto. ¿Se acuerdan que en el diccionario Strong, nación, que es el 1471, en la concordancia Strong, es Goí, luego asamblea es Bucajal, que sería el 6951, y naciones, que ya no estamos en singular, ya está en plural. Entonces ahora en el hebreo se le pone una M. Entonces, si lo traducimos, sería el Goy Bucajal Goim, es decir, de él iba a ser una nación y una asamblea de naciones. ¿Con esto qué quiero decir? Que ya se cumplió, a partir de aquí, ya se cumplió la primera y la segunda parte de ese pacto sempiterno. Falta el que dice Goim, el de las naciones. Ese todavía está, yo le digo que está en proceso de cumplirse. Y bueno, y se acuerdan que les decía yo que estaba nuestro Señor Jesús en el centro. Después de nuestro Señor Jesucristo viene otra parte de la historia, y si ustedes ven esta, que también se la pasé al grupo de WhatsApp, esta es la otra parte de la historia. Esta otra línea del tiempo, si juntamos las dos líneas del tiempo, la del Antiguo con la del Nuevo Testamento, no la puedo hacer en una sola línea del tiempo, porque sería imposible ver tanta información. Entonces la tuve que partir, o tuve que hacer dos partes de esta línea del tiempo. Esta segunda línea del tiempo la voy a tratar de explicar. Aquí otra vez tenemos en esta parte, en el lado izquierdo de ustedes, nuestro Señor Jesucristo, y a partir de ahí comienza lo que es la iglesia naciente, o los nazarenos, que en su momento le llamaron. También comienza lo que es el judaísmo, después del año 70, una vez que los romanos destruyen el segundo templo, comienza el judaísmo rabínico, ¿verdad? Posterior, si ustedes pueden ver en esta parte, hay una cisma, aquí hay una cisma de la iglesia. Viene la iglesia naciente, la iglesia primitiva, y con los huistas, con John Hus, empieza la primera división. Luego en 1517 la gran división con la Reforma, pero luego ahí en la Reforma comienzan las diferentes denominaciones, porque hoy tenemos no sé cuántas denominaciones, hay muchísimas denominaciones, ¿verdad? Pero lo que yo quiero que vean ustedes es cómo es que del centro, que es nuestro Señor Jesucristo, no pudimos seguir sobre una misma línea. Los judíos comenzaron y se fueron, es la línea azul. Después, cuando la Iglesia Católica tiene su primera revolución, ellos también, y bueno, se van. Y posterior nosotros, los evangélicos, que tenemos todas estas ramas, que no sabemos por qué tenemos tantas ramas. Sí creo que solamente hay un solo evangelio. Sin en cambio, hoy, dependiendo de la doctrina, están hablando que si esta doctrina es la mejor, que si esta doctrina o si esta teología es la mejor, ¿verdad? Entonces, podemos ver que el pacto eterno de nuestro Señor Jesucristo es constante, pero
En este punto, miren, en el punto donde llega nuestro Señor Jesús, y les digo que después del año 70, los que quedaron no aceptaron a nuestro Señor Jesús, no lo aceptaron como Mesías. ¿Qué dice Juan 1:11? A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el Señor Jesucristo no era el Mesías por 5 puntos. Y vamos a ver cada uno de los puntos, ¿verdad? El primero de esos puntos decía que era... ¿Por qué dice que que Jesucristo no era el Mesías? El primer punto dice que porque Jesús no cumplió la profecía mesiánica. Es decir, Ezequiel 37, versos 26 al 28, nos dice que el Mesías tenía que venir a construir el tercer templo. Pero entonces ellos se olvidan de Juan 1:11. Miren, vamos a ver Juan 1:11. Ellos tenían un velo y ellos no vieron que entonces el Señor Jesucristo vino a estar con nosotros, a tabernaculizar. Él hizo templo en nosotros. Ellos decían que el Mesías tenía que regresar a reunir a todas las tierras de todos los pueblos de Israel, Isaías 43, 5, 6, y que también Isaías 2:4, que debía de traer una era de paz mundial. Es decir, que debía de terminar con el odio, la opresión, el sufrimiento y la enfermedad, como está escrito en Isaías 2:4, una nación no levantará espada contra otra nación y tampoco los hombres estudiarán más cómo hacer guerra. Entonces, por eso ellos decían que en el primer punto, que Jesús no cumplió esa profecía mesiánica. Segundo punto, el cristianismo contradice la teología judía. ¿Y esto por qué? En Deuteronomio 6:4, que es la Shema, ellos le llaman la Shema, Deuteronomio 6:4, donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ellos hablan de una unidad, uno nada más, que el Dios de Israel solamente debe de ser uno. Y fíjense ustedes que hace un tiempo debatía precisamente en una iglesia del instituto, en una clase del Instituto Bíblico. No se acordará, hermano Roberto, que debatíamos precisamente esto de la Shema, y decíamos, sí, es uno, nuestro Señor es uno, pero es una unidad compuesta. Inclusive, si nosotros lo llevamos al Strong, miren, lo voy a llevar al Strong, y uno es el Strong 259, le voy a dar que se vea el 259, y nos dice que es ejad, es el verbo en hebreo ejad, y dice uno, único, uno, espérenme, déjenme ver, dice como uno, como una unidad, un único, pero realmente lo tenemos que ver como una unidad. Ahora, lo voy a llevar a este otro software que tenemos, que también se acuerdan que lo vimos. Este verso, ejad, aparece 778 veces, y es que no lo tiene en esta versión, porque la otra versión necesita internet, pero bueno, aparece 778 veces en el Antiguo Testamento, el verbo ejad, y una en donde aparece es en Génesis 2:24. Me voy a ir a Génesis 2:24, y en Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y se dan cuenta que es el mismo número extrón, es el 259. Es decir, un hombre y una mujer es una unidad. Son dos personas, pero es una unidad compuesta. Y entonces les decía, cuando debatía yo con este pastor en el Instituto Bíblico, no me entendía que el Strong me está diciendo que es una unidad compuesta. Nuestro Señor es tan omnipotente que no lo puedo englobar en algo único.
Él es el Señor de todo y por eso es una unidad compuesta. Y aquí lo podemos ver cuando Él dice que una persona, una sola carne, es decir, el hombre y la mujer, se van a hacer una unidad. Y ellos, en lo que hablan en lo que hablan de que Jesús no cumplió la Shema. Por eso dicen que Él no cumplió, porque ellos no pueden entender todavía la Trinidad. Hay un autor que inclusive es uno de los mayores estudiosos de la Torá, se llama Maimónides. Es del año 1200 a 1300 aproximadamente. Es una de los autores angulares, una piedra angular del rabinismo, del judaísmo rabínico, y él tiene un libro que se llama la Mishneh Torah o la Segunda Torah. Y ahí en ese libro dice, la idea fundamental es que Dios carece de un cuerpo, es decir, de una forma física. Dios es eterno, está por encima del tiempo, es infinito, más allá del espacio, y entonces no pudo haber nacido y no pudo haber muerto. Eso es lo que ellos piensan. Y les digo, y por eso les hago referencia a este pensador Maimónides, que él dice eso, porque no pueden entender todavía el concepto que nosotros tenemos de la Trinidad. Y entonces, aquí podría yo dejarles otra tarea, hermanos, perdón, pero la Shema, Deuteronomio 6:4, el Señor uno es todo un estudio poderlo entender para poder nosotros con apologética defender la Trinidad, porque si no va a ser muy difícil para nosotros poder decirle a un judío rabínico cómo es que nosotros entendemos la Trinidad, ¿verdad? Bueno, tercer punto, Jesús dice que no cumplió con los requisitos de Mesías. ¿Por qué? Porque dicen que Jesús no era un profeta, que la profecía solamente podía existir cuando la tierra estaba habitada por la mayoría de judíos. Nuestro Señor Jesucristo vino casi 400 años después de la muerte de los últimos profetas de Zacarías y de Malaquías. Entonces, al no haber profetas, Él tampoco era profeta. Eso es lo que ellos piensan, eso es lo que ellos dicen, ¿verdad? Punto 4. Los versículos bíblicos referentes a Jesús son traducciones incorrectas, principalmente el Salmo 22. Nosotros el Salmo 22 recordarán que lo ponemos como parte de la crucifixión, cuando el Señor dice que como un león ellos están en mis manos y en mis pies, y ellos dicen que gramaticalmente no es similar a estar clavado. Entonces el cristianismo, como lo ve en una referencia a la crucifixión, el Salmo 22, dicen que eso es incorrecto y que no puede ser, ¿verdad? Entonces, punto 5, que la creencia judía se basa en una revelación nacional. Dicen que hay aproximadamente 15,000 religiones que han existido desde el inicio de la humanidad y que solamente el judaísmo basa sus creencias en una revelación nacional. Yo creo que no hay más narcisismo religioso que lo que ellos piensan, que solamente creer que a través de ellos la revelación dada en el monte Sinaí es la única que prevalece hasta el día de hoy. Y creo que hoy tenemos que ver, y hace rato lo decía el pastor, tenemos que ver la revelación que fue dada en un monte, que fue dada en el monte Sinaí, la ley, y después la revelación que fue dada en el monte Moriah con nuestro Señor Jesucristo. Son dos montes, son dos pactos, son dos cosas diferentes. Entonces, no puede ser que no hay nada más incorrecto ni nada más narcisista religiosamente que ellos crean que solamente ellos tienen la única verdad. Entonces, mis hermanos, les pregunto, ¿cuál sería entonces la base de esta creencia judía? ¿En qué se basan ellos para tener esa experiencia de decir que solamente aquellos que vienen del linaje de Israel, del linaje judío, son los únicos que pueden ver esa nacionalidad? No hay nada más incorrecto. Y hoy, con esto,
quiero enlazar el tercer punto, y el tercer punto me voy a ir, mis amados hermanos, a la Biblia. Yo quiero que no hable mi boca, sino que hable precisamente la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque creo que es lo más importante, y lo voy a poner en esta versión, en traducción lenguaje actual. Dice la palabra del Señor, segunda de Corintios, capítulo 3, versos del 7 al 17. Y con esto englobo el tercer punto, que es el que quiero entrar para que podamos ya concluir en este viaje que tenemos. Esta revelación le fue dada al apóstol Pablo. Y no por algo a él se le fue dado más del 50% del Nuevo Testamento. Creo que por algo a él se le fue revelada la palabra escrita en más de la mitad, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Dios escribió la ley en tablas de piedra y se la entregó a Moisés. Aquel momento fue tan grandioso que la cara de Moisés resplandecía, y el resplandor era tan fuerte que los israelitas no podían mirar a Moisés cara a cara. Sin embargo, ese brillo pronto iba a desaparecer. Si la entrega de esa ley fue tan grandiosa, el anuncio de la salvación será más grandiosa todavía, porque esa ley dice que merecemos morir por nuestros pecados, pero gracias a lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros, Dios nos declara inocentes. Y eso es mucho más grandioso de lo que hace la ley. Y si fue gloriosa la ley que iba a desaparecer, mucho más gloriosa es la buena noticia que anuncia la salvación eterna. Tan seguro estamos que todo esto que no nos da miedo hablar. No hacemos como Moisés, que se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran que el brillo de su cara se iba apagando. Ellos nunca entendieron esto, por eso hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, no lo entienden. Es como si su entendimiento estuviera cubierto con un velo. Solo Cristo puede ayudarlos a entender. Sin embargo, esto llega a comprenderlo el que se arrepiente y pide perdón al Señor. Es como si se quitara el velo de su entendimiento, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Gloria a Dios por esta palabra revelada al apóstol Pablo. Y aquí en esta palabra ustedes pueden ver que ellos no se daban cuenta de cómo es que ese brillo que tenía Moisés se le iba apagando cada día. Y hace rato hablábamos de algunos aditamentos que utilizan los judíos. ¿Por qué creen que ellos se ponen el velo para orar? Hay una parte de esto en esta palabra. Entonces, ustedes pueden ver que a veces cosas que ellos utilizan no son tan correctas, y la palabra de Dios está hablando de que ese velo era para que ellos no vieran cómo se iba apagando, porque esa ley dada en el monte Sinaí también se iba a ir apagando, porque obviamente iba a venir este nuevo pacto, el nuevo pacto que iba a estar dentro de nuestros corazones. Dice Jeremías 31 al 33, y pondré la ley en tu corazón. Ese velo no podía, ellos no podían verlo. Y entonces llega alguien que primero era perseguidor de la iglesia, y gracias a la bendición de nuestro Señor Jesucristo, este hombre, Pablo de Tarso, o Saulo de Tarso en su momento cuando era perseguidor, a él se le fue revelada
la mayor parte del Nuevo Testamento. Y vamos a situarnos, si se acuerdan, les decía yo que se acordaran de las dos líneas del tiempo, la del Antiguo y la del Nuevo Testamento. Recordemos que estamos con nuestro Señor Jesucristo, estamos en el siglo I y estamos en ese momento cuando un judío, hablando de Pablo de Tarso, un judío del siglo I, era imposible que cumpliera la ley un día y al siguiente día ya no la cumpliera. Estoy hablando de Saulo de Tarso. No podía ser posible que un día persiguiera a cristianos y al otro día ya no los persiguiera. ¿Qué tenía que haber pasado? Pues todos conocemos la historia, conocemos el camino a Damasco y conocemos lo que pasó, ¿verdad? Pero vámonos rápidamente a ese hecho. Me voy a saltar, obviamente, los viajes misioneros de Pablo, me voy a saltar las iglesias fundadas, me voy a saltar y me voy a ir hasta Hechos 21. Recordemos, Hechos 21 es cuando Pablo ya había decidido en el Espíritu regresar a Jerusalén. El Espíritu Santo ya le había dicho a él qué es lo que iba a acontecer, e inclusive se lo había confirmado con algunos hermanos en ese viaje que iba a llegar a Jerusalén. Hechos 21 nos habla de que lo querían linchar, ¿verdad? Y en ese linchamiento dice que era porque le decía a los hijos de los judíos que no tenían que circuncidarse ni observar las costumbres de Moisés. Recordemos que para este momento ya había sido escrito la carta a los Gálatas y la carta a los romanos. En este momento estoy hablando de Hechos 21. Entonces, la tarea que les dejó el pastor Javier, leer Gálatas, yo le voy a sumar otra, hermanos, porque yo creo que un cristiano no podemos tener una sana doctrina si no hemos estudiado bien Gálatas y obviamente si no hemos estudiado bien la carta a los romanos. La carta a los romanos para nosotros es como nuestro manual de vida. Yo digo que es el manual de vida para un cristiano. Entonces, recordemos ese momento de Hechos 21 cuando Pablo en su defensa le dice al tribuno que si le permite decirle algo a la muchedumbre. Hechos 22 del 3 al 5 les dice quién es Saulo de Tarso y les dice: yo soy judío, nací en la ciudad de Tarso en la provincia de Sicilia, pero crecí aquí en Jerusalén, estudié con mi maestro que fue Gamaliel. Permítanme, la voy a mandar a Reina Valera. Dice: instruido a los pies de Gamaliel estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. En la carta a los Filipenses, capítulo 3, versos 5 y 6, también ahí habla parte de su defensa, donde dice que él fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Es decir, lo que él quiere decir es que él tiene celo, él es un perseguidor de la iglesia. ¿Y por qué persigue la iglesia? Para que se cumpla la ley. Entonces, el Pablo del siglo I tiene todo el fundamento. Vámonos más adelante, hermanos, a Hechos 22, versos 14 y 15, y creo que aquí es donde está la clave. Esta es la clave que Pablo vio al encontrarse con nuestro Señor Jesús y en el momento en el que se le fue revelado todo el misterio. Hechos 22, 14, 15 dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y has oído. Hechos, me voy un poquito más adelante, Hechos 26, 22, dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Es decir, para concluir, ¿qué es lo que estaba diciendo Pablo en Hechos 22 y en Hechos 26? Pablo
se había dado cuenta que había llegado el tiempo mesiánico. Pablo se había dado cuenta que era el momento en el cual el judaísmo tenía que hacer para lo cual fue destinado. Era el proceso normal en el cual el judaísmo tenía que tener el desarrollo y su expresión máxima. Solo hay un pueblo de Dios, mis amados hermanos. No hay dos pueblos, no hay tres pueblos. ¿Se acuerdan la línea del tiempo que vimos? ¿Cuántas líneas podemos ver? Judaísmo rabínico, Iglesia católica, nosotros los evangélicos. ¿En cuántas ramas estamos los evangélicos? ¿Cuántas doctrinas y teologías existen hoy? Entonces, ¿cuántos evangelios hay? Solamente existe un evangelio, solamente existe un pueblo de Dios. No existe el pueblo de Israel o el pueblo cristiano. Pablo se había dado cuenta y por eso él anunciaba solamente lo que decían los profetas y la ley de Moisés. Es lo único que él anunciaba. Entonces Pablo se dio cuenta que estaba en la era mesiánica, que el Mesías había llegado. Y aquí es donde entra, hermanos, la tercera parte ¿se acuerdan del plan del pacto sempiterno? Les decía yo que estaba en tres partes. La última parte era todas, y haré benditas todas las naciones de la tierra. Exactamente en este momento, en el momento en el que llega nuestro Señor Jesucristo, que es la era mesiánica, se estaba cumpliendo esa tercera parte del pacto sempiterno. Pero, ¿qué pasó? Sabemos la historia. Los judíos no reconocieron el tiempo de su visitación. Entonces, como vimos en 2 de Corintios 3, versos del 7 al 17, ellos tenían un velo cegado. Y entonces Pablo trata de resolver el problema de la salvación y propiamente de Israel, ¿verdad? Haciendo que se cumpla esta promesa de Dios a Abraham de modo completo. Es decir, la tercera parte de este pacto. ¿Se acuerdan que eran tres partes? 1, la descendencia numerosa. 2, una tierra prometida. Y 3, un numeroso pueblo. Pero Pablo discernió este momento mesiánico. Y por eso es de que Pablo en esta tercera parte tiene que decir a los pueblos que no puede llegar el fin del mundo o no puede llegar el reino de Dios hasta que no todos los pueblos puedan decir que ha llegado el Salvador. Entonces, los judíos en este momento no pueden aceptar que ellos, con la ley, es decir, la Torá, con los mandamientos, para ellos la misbá, y cumpliendo los 613 preceptos, no pueden entender cómo ahora llegan unos gentiles y nada más con creer en Jesús ellos pueden disfrutar del reino. Para ellos eso no es aceptable. Entonces Pablo es enviado a los no judíos, es decir, Pablo es enviado a los gentiles para que crean en el Mesías y se hagan hijos adoptivos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para entender este concepto, mis amados hermanos, Pablo no les puede obligar a hacerse judíos, porque si los obliga a hacerse judíos y si convierte a un gentil en judío, ya no se estaría cumpliendo esta tercera parte del pacto sempiterno, porque entonces tendría que volverse judío el gentil, y es lo que él entiende. Y voy a parafrasear, no voy a dar todo el texto, pero voy a parafrasear Romanos. Les decía yo que para nosotros los cristianos, creo que nuestro manual de vida es Romanos, donde nos da el ABC de cómo ser cristianos. Romanos 2 nos dice que la circuncisión es útil, pero que si no cumples la ley
nada es. Tú que estás circuncidado, tu circuncisión no vale de nada si no cumples la ley. Romanos 4 nos habla también de la señal de la circuncisión y nos dice que Dios lo puso como sello, como un fundamento para la justicia, como una fidelidad para aquellos de la fe. Y que cuando se lo dijo a Abraham, Abraham fue catalogado como un hombre de fe, pero no lo dijo para todos, ¿verdad? Romanos 9 también nos puede decir que él tenía un dolor muy triste y un dolor en su corazón. Inclusive decía que él quería ser anatema porque él quería que sus hermanos israelitas también entraran de manera directa, pero él decía que verso 4 dice, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne. Pero no por ser descendientes de Abraham son todos hijos, ni en Isaac te serán llamados descendencias. Entonces, él quiere decir que debemos de entender que no todos los que se digan israelitas son hijos de Dios. No todos los que se digan judíos van a ser salvos. Y 1 Corintios 9 más o menos dice lo siguiente. Pablo le decía a los gentiles: cuando estoy con los gentiles soy como un gentil, cuando estoy con los judíos soy como un judío, y en todo momento me hago esto para ganarlos para el evangelio. Es decir, ¿qué es lo que quería decir aquí Pablo? Que Pablo predicaba a Jesús como el Mesías. Pablo predicaba a Jesús tanto a los judíos como a los gentiles. Entonces, el mensaje de Pablo aquí es que quiere decir que un judío, si tiene la circuncisión, pues enhorabuena, es hijo natural de Abraham, ¿verdad? Pero si un gentil no tiene la circuncisión, es un hijo de la fe y no por eso tiene que circuncidarse, no por eso tiene que regresar a la ley, no por eso tiene que ser exactamente igual que los del linaje de Israel. Y el texto de 1 Corintios 7, versos del 17 al 20, creo que resume todo esto. Miren, voy a leerlo. La palabra de Dios dice: pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga esto, ordenó en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circunde. La circuncisión nada es, y la circuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Entonces, Pablo dice: viva el modo en como le ha llamado el Señor. El Señor te llamó siendo gentil como nosotros, gloria a Dios. El Señor llamó a los judíos siendo circuncidados, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que realmente está tratando de decir Pablo, ¿verdad? Y entonces podemos decir que la circuncisión, porque recordemos que en ese primer siglo, ya el libro de Gálatas lo habla, que muchos decían a los gentiles que se circuncidaran. Y Pablo les dice: la circuncisión en sí es nada, y nada es la circuncisión. Realmente, ¿qué es lo que importaba? Cumplir los mandamientos de Dios. Pero no los mandamientos como ellos lo entendían, porque ¿cómo entendían ellos los mandamientos? Como los 613 preceptos que estaban en la ley. Y realmente no entendieron Jeremías 31, que los mandamientos están en el corazón. No entendieron
lo que el Señor Jesucristo les habló en Mateo 5, 6 y 7, cuando realmente les empieza a exponer en el Sermón del Monte de qué es lo que trataban los mandamientos, porque los mandamientos no eran como ellos lo entendían, ¿no? Entonces, si ellos eran hijos naturales de Abraham, es decir, que habían nacido de un padre judío o de una madre judía, entonces ellos estaban, eso sí lo decía Pablo, aquellos que nacían de madre judía, es necesario que estén obligados a seguir siendo judíos. Pero aquellos que son paganos o que son gentiles no tienen que cumplir la ley de Moisés. La circuncisión no vale en el cielo. Lo que vale es amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí haríamos la pregunta, mis hermanos, ¿los gentiles no tienen que hacerse judíos? Y entonces, ¿cómo se salvan los gentiles? Recordemos que el judío es hijo natural de Dios. El gentil es aquel que cree en Jesús, que es el Mesías, que Él es el Salvador, y en ese momento es injertado en el árbol de Israel, en el olivo. Somos de un olivo silvestre, injertados en el olivo natural que es Israel. Por eso les decía hace rato, solamente hay un solo pueblo. No existe un pueblo gentil o un pueblo judío, solamente existe el pueblo de Dios. Todos vamos a ser injertados en un mismo árbol, en ese árbol que les presentaba al inicio, en el árbol de la vida, que es el árbol de Jesús. Todos vamos a tener que ser injertados, incluyendo los gentiles, incluyendo los judíos, porque en su momento, porque en su momento ellos tendrán que aceptar que el Mesías, ese que acusaron, era el Mesías. ¿En qué momento lo tendrán que aceptar? No lo sé. Hoy hay muchos judíos mesiánicos que ya han aceptado a nuestro Señor Jesucristo y tienen que seguir preservando su ley judía, pero son judíos mesiánicos. Entonces, en resumen, mis hermanos, vislumbramos que al apóstol Pablo fue el que recibió la misión de presentar a Cristo en un mensaje universal, desplegado de los ritos judíos y de esa inexhabilidad que tenían todos esos ritos. Pablo no fue el único en ver esta meta, pero Pablo fue el que contribuyó en gran mayor parte el Nuevo Testamento y fue el que ayudó a expandir el cristianismo por la mayor parte del mundo. Entonces, el apóstol Pablo contiene la interpretación inspirada que dio a la doctrina y a la moral de un Cristo. Su teología se desprende de su conversión, la teología que él da, la dependencia del pecador con respecto a la gracia, a esa soberana gracia de nuestro Señor Jesucristo, a la perfección en la obra redentora del Hijo de Dios que ha llevado a cabo mediante su muerte y su resurrección. Entonces, como consecuencia, solo podemos decir que la salvación es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros podemos hablar de un resumen o de un referente, miren Pablo cómo lo hacía. Pablo, quiero llevarlos a esta comparación que Pablo hizo entre el Nuevo Pacto y el Antiguo Pacto, ¿verdad? Ahorita que aparezca porque se me alenta. En esta comparación que hace Pablo, del lado izquierdo podemos ver el Nuevo Pacto, del lado derecho de ustedes el Antiguo Pacto. Pablo dice que la confirmación está en la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Del otro lado podemos ver cómo es que el antiguo pacto la cimenta en un sacrificio que tenían que hacer cada determinado tiempo. Pablo también dice que Jesús ahora es nuestro sacerdote, no como el sacerdocio levítico que se hacía en el antiguo pacto, sino hoy con el sacerdocio en el orden de Melquisedec. Pablo también dice que el nuevo pacto tiene mejores promesas, como el perdón absoluto, el escribir los mandamientos en nuestro corazón y poner y residir al Espíritu Santo dentro de nosotros. También dice que esto engendra hijos para libertad. Ya lo decía hace rato el pastor Javier. Gálatas nos habla de esa carta de libertad que tenemos todos aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. También que tenemos un ministerio de vida. Hechos 2, después del Pentecostés, habla de lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos. También que nuestro Señor Jesucristo es el mediador y que tiene una mejor ley, no como la ley que fue dada en el monte Sinaí. Entonces podemos ver cómo la teología de Pablo tiene como objeto esencial la gracia y presenta así a un Mesías, a un mundo gentil anunciado por los profetas. Y para terminar, mis amados hermanos, quiero concluir con estos 8 puntos en donde llegamos a la conclusión de este taller, que nuestro Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, no es el fundador del cristianismo, porque recordemos que nuestro Señor Jesús vino a su pueblo, vino como judío a cumplir la ley. Él es la base, Él es el fundamento, Él es la piedra angular sobre la cual nos debemos de regir. El cristianismo surgió como una religión distinta después de muchos siglos de la muerte de nuestro Señor Jesús. Estamos hablando del siglo III y el siglo IV, ni siquiera en el primer siglo, ¿verdad? Muchos siglos después de la muerte de nuestro Señor Jesús. Que Jesús era un judío que nunca rompe el marco del judaísmo, ni tampoco quebrantó la ley. El Señor envió a su Hijo para salvarnos, para redimirnos y justificarnos en su obra mediante la fe. También podemos decir que Pablo de Tarso tampoco es el fundador del cristianismo, pero sí es el personaje que contribuyó cuantitativa y cualitativamente a la fundación de su teología. Pablo es un convencido que Jesús es el Mesías, profetizado en el Antiguo Testamento, pero nunca tuvo la intención de fundar una religión distinta, sino acercar la plenitud del judaísmo a los gentiles. Pablo es el creador, eso sí, del Jesús celestial. Y los seguidores de Jesús fueron constituyéndose como una rama denominada iglesia. Y por eso les decía que veamos la línea del tiempo. Recordarán la línea del tiempo esta que les estoy presentando, que aquí es donde se ven la mayor parte de doctrinas que hasta el momento hemos hecho. Y yo preguntaría en este momento, mis amados hermanos, para terminar, ¿cuál es la verdadera iglesia? Si nos vamos a una doctrina, a una teología, ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿La que sustentamos nosotros? Y no hablemos de denominaciones. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Entonces, vean cómo de la iglesia que empezó nuestro Señor Jesús, lo que vino a fundar, la piedra angular sobre la cual se sustenta nuestro cristianismo, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho hasta el momento? ¿Y qué tanto de eso
o qué tanto de otras religiones o de otras tradiciones nosotros hemos traído al altar. Y hace rato comentábamos en la primera clase, qué tanto hemos traído de afuera o de otros lugares para que hoy vean cómo estamos de esparcidos los cristianos. Y eso, a final de cuentas, ¿sabe quién lo ha hecho? Para mí, el enemigo. El enemigo ha trabajado tanto y por eso nos tiene hoy en esta parte. Miren, hermanos. Ay, se me fue. Uy, no quiere. Bueno, nos tienen esta parte, en la parte derecha, con tantas doctrinas. Entonces, para terminar, mis amados hermanos, quiero dejarles un texto, y el texto está en, permítanme que abra esto. El texto lo tengo en esta versión de Biblia, Dios habla hoy, Romanos 3, versículos 29 al 30, y es lo que se los quiero dejar ya como última parte, y dice la palabra de Dios: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces, con esto podemos ver que solamente existe un solo pueblo, mis amados hermanos. No existe una iglesia que sea la verdadera, porque todos podemos decir: mi iglesia es la verdadera, mi doctrina es la mejor. Entonces, solamente Dios nos hará mejores el día que nosotros sus mandamientos realmente los llevemos a cabo. Y entonces, nuestro Señor Jesucristo es Dios tanto de judíos como de gentiles. Y aquí es donde quiero terminar este viaje durante 6 meses que llevamos, mis amados hermanos, esperando que todo lo que aquí estudiamos, todo lo que aquí fue revisado, haya sido de su entera satisfacción y que les sirva no nada más a ustedes como líderes, sino que les sirva a sus iglesias para que el día de mañana realmente tengamos ese evangelio verdadero, el verdadero evangelio que está cimentado en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, mis amados hermanos.